Saludos, nosotros somos el grupo número 8 y vamos a hablarles sobre la nutrición y fertilización de las coníferas, principalmente de los géneros Pinus y Cupressus, de los géneros Pinus y Cipreses. Nuestro grupo está integrado por su servidor Alice Reyes, Christopher Wills, Dani Hernández, Edwin Pino y Stephanie Chavarría. Les vamos a dar un pequeño concepto de lo que son las coníferas. Las coníferas, por su estacionalidad, están presentes principalmente en las regiones templadas y boreales del planeta, aunque existen especies que habitan los trópicos y subtrópicos. Las coníferas, este género lo vamos a encontrar principalmente en regiones con climas un poco fríos y en América se caracterizan por encontrarse en la parte norte, cerca al polo, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, podemos ver que tienen bastantes bosques de coníferas, de pinos y son especies que resisten la nieve y temperaturas bastante bajas. Las regiones templadas comprenden temperaturas de entre los menos 30 grados a los 30 grados centígrados, un clima bastante frío. Y la especie viene marcada por su estación y en la silvicultura incluyen algunos factores climáticos como pluviometría, temperatura, viento y luminosidad, factores edáficos como profundidad, permeabilidad y nosotros lo que vamos a enfocarnos en la fertilidad. Las coníferas más habituales en nuestro entorno son los pinus y los cipreses, los dos géneros, cupressus y los pinus, y también los abetos, los avíes. Tenemos aquí una pequeña tabla donde vamos a hablarles un poco sobre los requerimientos del sitio que se necesitan para un crecimiento satisfactorio de las coníferas, la cantidad mínima de nutrimentos disponibles en el suelo que se necesitan para el correcto desarrollo de estas especies. Tenemos los elementos, tenemos el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el manganeso. Las cantidades de fósforo que necesita son 8 kilogramos por hectárea, o también se puede decir como 4 partes por millón. La parte por millón equivale a 1 gramo por litro. Así también tenemos los de potasio, que son 80 kilogramos por hectárea, el calcio 200 kilogramos por hectárea y el magnesio 40 kilogramos por hectárea. Así es como vemos que el calcio es el elemento que más requieren los pinos para poder tener un buen desarrollo. Y los requerimientos nutricionales, podemos ver que el contenido de nutrimentos de los diferentes tejidos del árbol es muy variado y no se ve mayormente afectado por la edad de la plantación. Este es un pequeño estudio que se realizó en México con 4 especies de pino: Pinus pátula, Pinus ocarpa, Pinus eudostrobus y al final se da una tabla promedio de lo que fueron los estudios que ellos realizaron. Se hicieron los estudios en 3 tipos de suelos: en suelos residuales, suelo volcánico y suelos calcáreos. Podemos ver que donde mejor se dio el, digamos, el porcentaje de crecimiento de esos árboles fue en los suelos residuales, donde se tuvo en temperaturas normales. Está en temperaturas de sequía y normales, se tuvo un promedio de crecimiento de un 24 en este estudio que ellos realizaron. Buenas tardes, compañeros, y bueno, buenos días, ingenieros y compañeros. Pues en esta parte me toca hablar sobre la absorción de nutrimentos, como los define, como la concentración de nutrimentos entre los tejidos de árboles es grande. Su patrón de acumulación difiere a la acumulación de los mismos en la biomasa. De esta manera, la mayor acumulación de nutrimentos ocurre en la parte más joven de la corona de los árboles durante los primeros años de rotación. Esto quiere decir que una vez que se cierra el dosel, la demanda de nutrimentos disminuye, ya que requiere absorberlo mayormente con la producción de madera. Un ejemplo, cuando tenemos la biomasa foliar, este solo representa el 15% de la total de la masa. Los nutrimentos están asociados un 48% de fósforo, un 59% de calcio, y cuando ya la madera es procesada de una forma para la biomasa, entonces esto solo representa el 70% total de la biomasa y contiene un 37% de fósforo, un 20% de calcio
y por lo que la extracción de la reposición de posterior de nutrimentos de ecosistemas de las plantaciones ya es poca porque va disminuyendo. Así que pasaríamos a la siguiente diapositiva. Y cuando ya hablamos del reciclaje, pues tenemos otro concepto, ¿verdad? Es la absorción de cualquier nutrimento, no solo depende de su disponibilidad inmediata en el suelo, sino que también los factores o déficits o de pH en el suelo, que es la presencia de otros elementos complejos en que pueden interactuar entre nutrimentos, considerando el contenido de humedad, la estructura y presencia de hongos, distribución de raíz, así como diferencia entre otras condiciones ambientales, como la temperatura y la precipitación. Como podemos mencionar un apartado que fue de Pundini en 1981 y fue mencionada por Carvalho en 1983, cita que la exportación de nutrimentos totales en el pinos, bueno, cuando él hacía la tabla en kilogramos, que kilogramos por kilogramo de madera producida, es decir, 3.5 kilogramos de madera producida entre 1 y 8 años, y entre 3 kilogramos entre 1 y 14 años, era considerada una desventaja, porque para el medio, un ejemplo que podemos mencionar, son las fábricas de papel, ¿verdad? Entonces se explica una mayor exportación. Y normalmente los ciclos eran cortos y constantes en la producción, entonces cada vez que se mejoraban los ciclos o los ciclos disminuían o los ciclos se alargaban, entonces la eficiencia para la producción de papel o pulpa de papel disminuía, entonces los ciclos van decayendo por kilogramo por cada ciclo de años, es decir, por cada intervalo de tiempo. Así que pasamos al siguiente diapositiva. Ya para los niveles de eficiencia foliar tenemos, bueno, podemos decir que es para realizar un análisis foliar del género Pinus, se recomienda tomar agujas jóvenes, sanas, totalmente desarrolladas, del tercero o cuarto verticilio del ápice terminal de las ramas laterales superiores de los árboles que no estén fructificados, ¿no? Para el muestreo foliar se debe tomar las artículas de árboles verdes en épocas un poco crecimiento de partes completamente iluminadas de la corona. Bueno, en esto podemos decir que si, digamos, tenemos un desarrollo, un análisis, y se toman 15 árboles del mismo tamaño, es posible que las artículas deben colocarse en bolsas de papel, lo identificamos con su debida identificación y describimos el sitio donde fueron extraídas. Y en el siguiente caso se recomienda siempre tomar la parte más alta, ya que la parte más alta de la copa, ya que el efecto de la parte inferior aumenta conforme hay una competencia entre copas. Y pues tenemos un nivel crítico de elementos de las plantas, depende de los demás nutrimentos que hayan sido proporcionados de forma adecuada, ya que la deficiencia de otro elemento pueden alterar niveles críticos, y de primero varían en el follaje según la edad y la procedencia del material genético. Así podemos concluir sobre la deficiencia foliar. Así que dejo a mi compañera Stephanie. Bien, ahora yo le voy a hablar sobre los síntomas de deficiencia foliar. En la primera imagen podemos ver que es la deficiencia del magnesio, que esto se caracteriza porque las acículas basales presentan un color amarillo intenso que inicialmente ocupa la zona apical de la acícula. En la segunda imagen tenemos que es el azufre, ya que la deficiencia se caracteriza por un amarillamiento generalizado y uniforme de todas las acículas. En el hierro, aquí las acículas terminales presentan una clorosis acentuada que se torna de un amarillo pálido, mientras que las acículas basales permanecen verdes. En el boro, aquí se caracteriza por la presencia de bandas necróticas en las acículas, y estas tienen que reducirse en fascículos. En el manganeso se caracteriza porque las acículas terminales y en fascículos presentan una clorosis ligera. La siguiente.
En el nitrógeno se caracteriza por un amarillento simultáneo y generalizado en toda la planta. En el fósforo se presenta como amarillo que tienen las asículas de la parte inferior del tallo que pueden disponerse en forma de mosaico o extenderse homogéneamente. En el potasio se caracteriza porque las asículas situadas en la parte inferior de la planta muestran un amarillo hacia el ápice, el cual se torna posteriormente rojizo. Y en el calcio se caracteriza porque las asículas presentan un color verde pálido que poseen áreas necróticas de la parte apical. Siguiente. En la acidificación y escalado del suelo en plantaciones de coníferas. Las frases como sembrar pinos acidifica y esteriliza el suelo, o los pinos acaban con los suelos que por cuanto producen acidificación, lo que impide el desarrollo de cualquier otro tipo de vegetación. Surge en Europa cuando se compara las características de suelos en bosques sin coníferas contra suelos plantados, con coníferas en vez de comprar el suelo antes y después de plantar este tipo de especie arbórea. Al igual que en varios artículos se menciona incrementos en la acidez de los suelos reforestados con coníferas, aunque en la mayoría de los casos las reducciones del pH fueron temporales. Ahora les dejo con mi compañero Ed. En la pérdida de nutrientes por erosión, tenemos que existen varios factores que hacen que las coníferas sean una especie idónea para la conservación de suelos, en suelos erodados, compactados, pobres en materia orgánica y nutrientes. Las coníferas pueden crecer a ritmos acelerados y a los pocos años ayudan al control de la erosión, proporcionando cobertura y materia orgánica, reduciendo la escorenía y mejora la infiltración. Esto se aprueba, de hecho en Panamá y en otros lugares se usa lo que es el pino para restaurar un suelo degradado por los agrónomos, entre otros, ya que restauran el suelo a una gran velocidad, realmente. Continuemos, por favor. Ok, nutrición y fertilización por especie, tenemos lo siguiente. En el Pinus caribea está donde menos se encuentra el boro. Al Pinus caribea no le gusta tanto el boro. Y en los fertilizantes se usa la urea en 218 gramos, superfosfato en 218 gramos y el cloruro de potasio en 166 gramos. En el Pinus caribea está donde hay más nitrógeno. El fertilizante se usa el llamado 10-30-10, que es también conocido como el bórax. En el Elioti se encuentra donde hay más nitrógeno también y no necesita tanto magnesio en el suelo. Entre los fertilizantes más utilizados en esta planta es que ayuda con la cal, acompañada del nitrógeno, el fósforo y residuos orgánicos. Este es uno de los fertilizantes que más se le proporciona a esta planta. En el Taeda está donde hay más azufre. El fertilizante tiene el fósforo en efecto muy positivo si se realiza un trasplante. En el Cupressus lusitania, el fertilizante es de 8 kilogramos por hectárea de fósforo y 350 kilogramos por hectárea de calcio. Muchas gracias. Aquí pueden ver las preguntas proporcionadas por el equipo, por el grupo. Muchas gracias.